Buenos días con todos. Bueno, queríamos más que nada comentarles que hemos tenido varias normativas en estos días, definitivamente, y más que nada queríamos aprovechar este espacio para poder comentarles lo que está pasando, lo que estamos haciendo, simplemente como normas y reglas para esta charla. Lo que estamos haciendo es que ustedes tienen acceso dentro de la plataforma para poder hacer consultas. Las consultas escritas las vamos a ir contestando durante el evento. Simplemente pedirles que no tengan abiertos los micrófonos para evitar interferencias y podamos todos escuchar de mejor manera. Sí, entonces, bueno, un poco comentarles. Los últimos eventos que hemos tenido definitivamente han generado muchas complicaciones a nivel nacional, a nivel internacional. Estamos en una emergencia sanitaria. Adicionalmente, el gobierno ha decretado estado de excepción para tomar ciertas medidas como las que ya estamos viviendo, restricción de movilidad y otros temas también. Entonces, dentro de esto, en el ámbito laboral, evidentemente tenemos varios aspectos que necesariamente tenemos que irlos analizando. Entonces, dentro de esto, es importante ir considerando las alternativas que tenemos. El primer gran objetivo en este momento es que precautelemos la salud de los trabajadores. Me parece que ese es un importantísimo punto. Y para precautelar esa salud necesitamos definitivamente evitar el contacto con personas en lo posible. Existen varias excepciones que han permitido que efectivamente personas puedan trasladarse o movilizarse a sus lugares de trabajo. Hay unas excepciones claras que están determinadas quiénes son. Existen los salvoconductos también. Ha habido muchos problemas con estos salvoconductos porque se instaló una plataforma para que se puedan obtener en línea, pero evidentemente la gran cantidad de demanda de esto ha colapsado el sistema, por lo tanto estos salvoconductos se pueden seguir utilizando los iniciales, estos que eran un formato que se puso en consideración de la ciudadanía, que tenían una firma, un sello, y que adicionalmente tenían que firmarse para poder ser presentados. Esto todavía siguen siendo válidos. Estamos validando todavía para ver qué más información podemos tener al respecto. Dentro de esto, evidentemente, el segundo gran objetivo de este momento es precautelar la estabilidad financiera de las empresas. En esto estamos absolutamente conscientes que el impacto en ventas, en negocios, dentro de todo lo que se pueda negociar o vender, está afectándose grave y sensiblemente. Esto implica que definitivamente el costo de la nómina va a ser una carga importante y compleja de poder cubrir dentro de los días inmediatos que se vienen. Entonces, al respecto, vamos a ver algunas de las normas que se han establecido. Algunas ya existían, otras se están perfeccionando y adaptando a la situación. Entonces, en primera línea tenemos el tema del teletrabajo, como yo mencionaba, para evitar y precautelar la salud de los trabajadores, una medida que ya se empezó a implementar de manera inmediata. Entonces, el teletrabajo, recuerden, no es algo nuevo. El teletrabajo está normado ya en el país de hace algunos años. El teletrabajo implica un cambio de la modalidad del contrato de trabajo. El teletrabajo es una forma de contrato que tiene entre su principal característica, ¿no es cierto?, el hecho de que se trabaje desde un lugar distinto al de la oficina, al del lugar de trabajo, a las instalaciones de la empresa. Entonces, en esa línea, el teletrabajo lo que hace es modificar el contrato actual, cambiándolo por un contrato en el cual establezca hoy, por lo pronto, que el trabajo se realice desde la casa. Se expidió el acuerdo ministerial, del Ministerio del Trabajo 077, donde se establece un teletrabajo emergente, en el cual le da la facultad al empleador para disponer que efectivamente los trabajadores que puedan o tengan la posibilidad de cumplir sus labores y tareas desde la casa, lo hagan. Sin embargo, de esta potestad que se le está dando al empleador, sí recomendamos firmar un adendum al contrato de trabajo, pero en primer lugar para modificar el contrato, hacerlo teletrabajo. Y adicionalmente poder especificar en este adendum que el teletrabajo puede ser total o parcial. Estas son normativas que ya existían y que están vigentes. El teletrabajo total es de que efectivamente la persona trabaje absolutamente todo el tiempo fuera de las oficinas de la empresa.
¿Qué es lo que estamos pasando en estos momentos actualmente, ¿no? En la mayoría de los casos. Pero también hay la posibilidad de un teletrabajo parcial que me establece que pueden ser hasta 3 días en los cuales pueda yo trabajar fuera de las oficinas y 2 días directamente en la empresa. Entonces, en esa línea es importante firmar el adendum para establecer si el teletrabajo es parcial o es total y darme además la facultad de poderlo intercambiar, es decir, aplicarlo tanto total como parcialmente. Esperemos que las situaciones sanitarias del país vayan mejorando y podamos empezar a liberar estas restricciones de movilidad y poder trasladarnos a las oficinas, pero ya digamos con tiempos parciales y no totales. Adicionalmente, es importante en el teletrabajo señalar que ya no nos sometemos a un tema de horario, es decir, aquí ya no es lo trascendental cuántas horas trabajo, es decir, voy a trabajar 8 horas desde la casa, de 8:30 a 4:30 y tener la hora de almuerzo, entonces lo voy a hacer hasta las 5:30. En teletrabajo no tenemos el factor tiempo horario como fundamental o trascendental, sino que lo que vamos a hacer es básicamente tener un manejo y un control, ¿no es cierto?, de la relación laboral y más que nada a través de cumplimiento de metas o a través de cumplimiento de tareas. Entonces, en esa línea sí es importante y fundamental el hecho de determinar cómo voy a hacer yo que el trabajador cumpla con esas tareas que yo le estoy poniendo y yo le estoy indicando. Para esto, evidentemente, necesito un tema de plataformas digitales eventualmente, pero también puedo tener el tema de correo electrónico y también tanto hacer reuniones como enviar toda la información que pueda ir necesitando e irla aplicando. Entonces, no es el hecho de que yo le llame al trabajador a las 10 de la mañana y no me conteste y dónde está y de alguna manera esté incumpliendo. Entonces, sí tengamos una objetividad en ese sentido, que el teletrabajo lo que va a buscar básicamente es eso, no tanto un tema de tiempo, sino de cumplimiento de tareas y metas que se puedan ir encomendando. En esa línea es también importante el adendum para efectos de determinar que el teletrabajo señala que el empleador tiene que darle todas las herramientas al trabajador para que efectivamente pueda cumplir con estas tareas. Y para eso la normativa lo que da opción definitivamente es el hecho de que pueda establecer el pago de una compensación que precisamente cubra esos gastos, como por ejemplo internet, como luz eléctrica, como agua potable, que el trabajador va a estar empleando y utilizando, ¿no es cierto? Y la verdad es que es recomendable más bien darle esta compensación más allá de hacerle un reembolso de gastos. Porque si el trabajador tiene en su casa internet, yo no voy a poder discriminar cuánto de ese consumo de internet utiliza en sus tareas habituales y cuántas utiliza para desarrollar su trabajo. Lo mismo va a pasar con la luz eléctrica, con el agua potable. No existe una norma que determine efectivamente cuánto es lo que se debería pagar, si no está regulado. Pero sí hemos de la práctica nosotros establecido pagos en algunos casos entre 20 y 50 dólares. Esto no quiere decir que luego tenga que justificarse cuánto gastó y si con los 20, 30 o 50 dólares le alcanza o le sobra. Pero se establece esta compensación para precisamente evitar este tema dentro de lo cual yo pueda, no tenga que yo hacer un reembolso o estar entrando definitivamente a verificar cuánto gastó y cuánto es lo que me tocaría asumir como empleador. Entonces sí le recomendamos en esa línea que se firme el adendum, como les decía, para poner estos temas. También es importante firmar una cláusula de confidencialidad en el adendum por la información que va a manejar el trabajador, va a tener acceso a información y tiene que comprometerse y obligarse a esto. También el tema de seguridad ocupacional, que es algo importante, porque en la normativa del teletrabajo que ya existía anteriormente, como les mencionaba, sí se señala que el empleador tiene responsabilidad sobre la salud ocupacional del trabajador, aun cuando se encuentre en su casa. Esto, digamos que en condiciones normales, ¿cómo se iba a aplicar? Que le visite, digamos, el técnico de seguridad ocupacional o el trabajador social para verificar cuáles son las condiciones en los cuales o lugar donde va a trabajar la persona. Ante esta imposibilidad, sí es importante enviarles por correo electrónico a los trabajadores una lista de prevención, ¿no es cierto?, de medidas de prevención que deben tomar aún estando en su casa, como por ejemplo
no trabajar acostados, etcétera, ¿no es cierto? Y algunas otras recomendaciones que el trabajador deberá cumplirlas, y con eso yo descargo mis responsabilidades que pueda tener en el sentido de seguridad ocupacional. ¿Cómo implementamos esto? Estamos claros ahorita de la restricción de movilidad y de la complicación que puede ser el hecho que efectivamente el trabajador se desplace para firmar o firme el documento y me lo entregue. Ante esta circunstancia, lo que vamos a hacer es enviarle por correo electrónico el adendum al contrato de trabajo, donde pasa a teletrabajo, y también las recomendaciones de seguridad y salud ocupacional en esa línea, y el trabajador va a recibir este correo y por correo electrónico también me va a confirmar su aceptación, ¿no es cierto? En el sentido de que acepta estas condiciones y que esta aceptación electrónica tiene validez legal hasta cuando esto se recupere y se normalicen las actividades para que me entregue el documento firmado. Con esto sí produzco un efecto legal de aceptación y puedo empezar a aplicar el tema de teletrabajo. En el adendum también nosotros estamos recomendando, estos documentos obviamente los pondremos a su disposición para todos aquellos que lo requieran. Nos envían un correo electrónico y nosotros les enviamos de manera inmediata. En este adendum que estamos recomendando, estamos poniendo que el empleador determinará el tiempo que dure esta modalidad en teletrabajo, es decir, que la puedo terminar antes y no necesariamente atarle únicamente al hecho de que termine la emergencia sanitaria. En el acuerdo ministerial, lo que se señala en este teletrabajo emergente, que es lo mismo, pero se señala que sería una decisión exclusiva unilateral del empleador, pero que durará exclusivamente hasta que termine la emergencia sanitaria. Y nosotros sí creemos y consideramos que es preferible efectivamente que podamos nosotros como empleadores dar por terminado o mantener el teletrabajo como una opción válida de trabajo incluso después de que termine la emergencia sanitaria. Miren, el teletrabajo es una muy buena opción, no solo ahora en estas circunstancias en las cuales hoy vemos que se vuelve vital realmente realizar estas actividades. Es una excelente forma de trabajo que puede generarme muchos ahorros y más que nada eficiencias dentro de la relación laboral que puedo manejar. Sobre todo, por ejemplo, en lugares donde no tengo oficinas, efectivamente puedo utilizar el modelo teletrabajo para no tener que poner oficinas. Entonces, bajo esta línea sí nos es bastante favorable. Otro tema importante, varias empresas estaban acogiendo o estaban adoptando políticas de flex time. El flex time es diferente definitivamente al teletrabajo. El flex time lo que establece es que yo le pueda dar a mi trabajador la oportunidad que un día al mes, 2 días al mes, según como él planifique, pueda realizar sus labores o trabajos desde su casa o desde cualquier otro lugar. Es decir, esto no es un teletrabajo, sí es un flex time, que esto se aplica simplemente con una política que se la ponga en conocimiento a los trabajadores. Entonces, el teletrabajo evidentemente tampoco es para todos los trabajadores. Tendré actividades en las cuales el teletrabajo no me es práctico, no me es útil. Sí, que sé yo, operarios de una fábrica, mensajeros, secretarias, eventualmente no va a ser práctico, ¿no es cierto?, el poder utilizarles o pasarles de esta modalidad de teletrabajo. Esto será para ciertos cargos y para otros no. En esa línea, ¿qué otra alternativa podemos manejar sabiendo que no podemos trasladarnos en la mayoría de los casos a las oficinas para cumplir los trabajos, salvo los sectores que están excepcionados y que sí pueden movilizarse? Evidentemente, el movilizarse hoy implica un alto riesgo, ¿no es cierto?, a la salud de cada persona. Es decir, no solo es el hecho de que como yo sí estoy excepcionado en mi sector, me puedo movilizar y tengo la suerte de movilizarse, yo pensaría que puede ser hasta al revés inclusive. Entonces, aquellos puestos en los cuales definitivamente no me es factible aplicar el teletrabajo, estamos nosotros recomendando como una primera opción el enviar a los trabajadores de vacaciones. Sobre esto ha habido algunos comentarios. Bueno, ahorita las redes están más activas que nunca, ¿no? Yo creo que el tiempo que hoy existe es bastante amplio y podemos empezar a comentar de todos. A ver, las vacaciones por concepto, el Código del Trabajo dice que
deberían señalarse en el contrato cuál va a ser el periodo de vacaciones que tome cada trabajador. Recuerden que el código tiene más de 80 años. Esto es algo que no pasa definitivamente. Nadie pone en el contrato de trabajo en qué periodos va a tomar las vacaciones, precisamente por tener esa flexibilidad de poder ir acomodando los periodos de vacaciones a la necesidad de la empresa y a la necesidad del propio trabajador. Pero en ese mismo artículo dice que a falta de señalamiento en el contrato de trabajo de las vacaciones, el empleador será quien las fijará. Entonces aquí viene un punto fundamental. El empleador tiene la potestad, la ha tenido, la tiene y la seguirá teniendo hasta que se cambie la ley, de fijar los periodos de vacaciones, y esto tiene absolutamente lógica, para que efectivamente no un grupo de trabajadores de una misma área decidan irse todos de vacaciones al mismo tiempo, lo cual efectivamente me generaría un problema grave en cuanto a la planificación y en cuanto a la actividad que tenga la empresa. Cierto es que en este mismo artículo dice que el empleador fijará los periodos de vacaciones con 90 días de anticipación. Sin embargo, dadas las circunstancias y las situaciones actuales, considero que el empleador sí puede definir vacaciones de un día a otro. Esto es algo que incluso no en esta situación, sino anteriormente nosotros lo hemos venido aplicando. Cuando necesito que la persona salga forzadamente de vacaciones de un día a otro porque descubrí algo y necesito investigar más o simplemente porque tengo gente que tiene demasiadas vacaciones acumuladas y no me las pide. Entonces tengo la total facultad y potestad de establecer vacaciones y que la gente tome vacaciones inmediatas. ¿Cómo lo debo hacer? Simplemente comunicándole. Hoy la comunicación vía electrónica es totalmente legal y totalmente válida, entonces sí puedo aplicarla de esta manera. El ministro de Trabajo hizo unas declaraciones la semana anterior señalando que no se pueden cargar a vacaciones. Ojo, aquí viene un punto importante. Cargar a vacaciones se ha interpretado convenientemente, erróneamente también, por parte de algunos sectores en los cuales señalaban y piensan que el gobierno por esta emergencia sanitaria ha decretado días de reposo o días libres pagados, cosa que no es verdad, porque la relación laboral sigue activa y sigue vigente, es decir, hay otras figuras que ya las vamos a ver más adelante, como son la suspensión, la disminución de la jornada, etcétera. Pero no es que en este momento el gobierno ha dicho, señores, no vayan a las oficinas, por lo tanto, no tienen que hacer nada. Eso no es lo que se ha dicho. Entonces, no es que el gobierno ha dado días libres pagados. Lo que ha determinado son ciertas medidas de restricción. Bajo esa lógica, entonces, yo no es que estoy cruzando esos días supuestos libres, que no es así, dictados por el gobierno, con vacaciones. Lo que estoy determinando es que tengo casos de trabajadores que no pueden, no es práctico y operativamente no es viable que hagan teletrabajo, ¿no es cierto? Entonces, les estoy dando vacaciones con la potestad que tengo como empleador. Sí les comento que yo hablé con el ministro de Trabajo directamente sobre este tema el día lunes de esta semana, donde precisamente le manifesté que el empleador tiene la facultad de disponer vacaciones, que no se están cruzando días libres supuestamente decretados por el gobierno con vacaciones, sino que se están disponiendo que se tomen vacaciones, hasta para incluso ver cómo va la situación de esta emergencia sanitaria en adelante y vemos si efectivamente podemos ajustar a otras figuras. Entonces, si es que hay alguna denuncia, allá de que el Ministerio de Trabajo está cerrado al momento, pero sí está atendiendo de alguna manera parcial denuncias en línea, nos informan porque nosotros hemos acordado con el Ministro de Trabajo que efectivamente podamos disponer de vacaciones a los trabajadores y que incluso podríamos darles vacaciones adicionales. Digamos, yo tengo un trabajador que tiene hoy 15 días de vacación, pero quiero que tome 21 días. Es decir, le estoy dando 6 días adicionales de vacaciones a las que tiene. ¿Las puedo dar? Por supuesto que las puedo dar. Es mi decisión como empleador, más allá de que el riesgo me lo corro yo. ¿En qué sentido? ¿Qué pasa cuando esto se normalice y el trabajador renuncie o por cualquier otra circunstancia termine la relación laboral y no alcance a devengar el tiempo de trabajo para cubrir estos 6 días adicionales que le estoy dando con el ejemplo que pusimos? Claro que no le voy a poder descontar en la liquidación, porque evidentemente fue mi decisión como empleador el darle vacaciones adicionales. Entonces, ese sería un riesgo que podría correr. Creo que también podría analizarse y ser válido en esa circunstancia. Recuerden que las vacaciones son días de descanso pagados. Entonces, en el ejemplo,
Si yo le doy a mi trabajador 15 días de vacaciones, ¿no es cierto?, en el mes de marzo, y gana $500 mensuales, el rol de pagos del mes de marzo, al final del mes, va a decir sueldo 500. Es decir, el rol no sufre una afectación, porque para mis efectos, si toma vacaciones, igual estoy pagando esos días de vacaciones con el sueldo normal. No caigamos en las confusiones que a veces se generan de que yo debo liquidar las vacaciones con la 24ª parte de lo que ganó en el periodo al que corresponden, del periodo al que corresponden, ¿no es cierto? Es decir, si estoy tomando las vacaciones del año 2018 y ganaba $400 y ahora gano 500, entonces tengo que liquidarle al valor del 2018. La liquidación de vacaciones en dinero solo cabe cuando termina la relación laboral. Solo ahí le pago con el cálculo que acabamos de revisar. Pero si está trabajando activamente y toma vacaciones hoy en el mes de marzo y gana $500, el rol al final de mes dice sueldo $500. No tengo por qué señalar en el rol que tomó 15 días de vacaciones y descontarle esos días, porque el concepto es que son días de trabajo pagados. Entonces, opción 1, teletrabajo para aquellos casos en los cuales efectivamente se puede aplicar. Opción 2, vacaciones en este tiempo hasta ver un poco cómo se va moviendo la situación del país para ver si efectivamente podemos continuar o regresar a actividades de manera parcial. Después tenemos ya una tercera opción. Luego vamos a revisar la combinación entre estas figuras, que también han surgido varias dudas al respecto. La siguiente opción es la reducción de la jornada laboral. Esto no es algo nuevo. Esto está vigente en el Código del Trabajo, es el artículo 47.1. Y esto se expidió reformándose el código en el año 2016 por causa del terremoto. Recuerdan ustedes que en el terremoto se reformó el Código del Trabajo y se buscó reducir esta jornada de trabajo. El objetivo de esta reducción básicamente es bajar la carga del sueldo, efectivamente, que me genera el impacto del pago ante una situación emergente en la que me encuentro. Entonces, lo que dice la ley en el artículo 47.1 es que de común acuerdo, este es el primer punto fundamental aquí, de común acuerdo con el trabajador, se puede reducir la jornada de trabajo semanal de 40 horas a 30 horas semanales. Esto implica una disminución de 10 horas, es decir, un 25% menos de horas semanales que obviamente se aplicarán hacia el mes completo, e implica una reducción de un 25% del sueldo. Esto se puede aplicar hasta por 6 meses. Entonces aquí tenemos que estar muy claros en esta reducción de jornada. Primero es de común acuerdo con el trabajador. En segundo lugar, se puede bajar hasta el 25%, es decir, hasta bajar a 30 horas semanales. Este es un hasta, no quiere decir de. Es decir, yo puedo optar por no bajar 25% de horas, sino 10%, 15%, 5%, lo que acuerde con los trabajadores que van a aplicar esto, y también hasta por 6 meses. No quiere decir que sea de 6 meses, puede ser 30 días, 60 días, 90 días, dependiendo la necesidad que yo pueda tener. La diferencia en este punto y lo que se determina en el Acuerdo Ministerial 077 es que se modifique el trámite de aprobación y autorización del Ministerio. Esto es importante, ¿por qué? Porque en el año 2016 esta figura casi no se usó, porque tenía que cumplir una cantidad de requisitos prácticamente imposibles para que el ministerio me autorice. Tenía que presentar balances, justificar pérdidas, un montón de cosas que prácticamente no lo hicieron viable. Ahora la aprobación y la autorización de este esquema se lo hace en línea a través del SUD. Y lo que tengo que subir al SUD es el detalle, un listado en Excel de los trabajadores que acogen este esquema, ¿no es cierto? Simplemente nombre, apellido, cédula, cargo en un archivo Excel, subo esto y con esto pido la autorización, y la autorización me está llegando en 24 a 48 horas aproximadamente, es decir, un trámite absolutamente rápido. Esto es lo que se modificó, porque anteriormente, como les decía, el trámite era en físico y presentando una cantidad de papeles. Entonces, esta opción lo que me lanza es definitivamente a poder bajar el costo, porque estemos claros, yo considero que actualmente, más allá de un teletrabajo o de las funciones que puede realizar, la jornada laboral de 8 horas prácticamente no se está cumpliendo.
hay un impacto definitivo en la cantidad de tiempo que estoy trabajando, pero busca objetivamente una baja en el valor del sueldo. Entonces, esto impacta directamente en el costo. Una aclaración importante es que la aportación al seguro social sí se tiene que hacer sobre el valor del sueldo completo. Entonces, si tengo un trabajador, ¿no es cierto?, que gana $400 y le aplico este esquema, ¿no es cierto?, va a disminuir un 25%, que serían $100, va a tener un sueldo base de $300, pero la aportación al seguro va a ser sobre $400. Este pago efectivamente lo van a asumir tanto el empleador como el trabajador en los mismos porcentajes que efectivamente lo hacía anteriormente. Es decir, van a tener que aportar sobre $400 de empleador y trabajador en los mismos porcentajes que la ley establece. Es decir, aquí no me termina la ley que el empleador deba cubrir la diferencia porque el trabajador gana 25% menos. Entonces se aplicará de la misma forma. Como les decía, esta medida puede durar hasta 6 meses, pero puede ser prorrogado 6 meses más, de la misma forma y del mismo esquema en el cual se pide esta autorización, se puede pedir la renovación. Ojo, esta reducción de la jornada no está atada exclusivamente a que se declare la terminación de la emergencia sanitaria. Es decir, no es que la emergencia sanitaria, digamos que ojalá y en el mejor de los casos pueda durar no más allá de un mes o un mes y medio. Esto no quiere decir que terminada esta emergencia sanitaria, las empresas van a recuperar su economía de manera inmediata. Entonces puede ser que yo tenga que seguir usando esta jornada reducida para seguir pagando este 25% menos de sueldos hasta que la economía de la empresa se estabilice. Entonces yo tengo el control como empleador de determinar cuánto tiempo va a permanecer o va a durar esta jornada reducida de trabajo y con el sueldo ajustado en un 25%. Entonces, lo fundamental de esta medida, que creemos que es bastante efectiva, eficiente, en este momento sobre todo, es que tiene que haber un acuerdo de las partes. Nosotros hemos trabajado ya en un modelo y un formato de este acuerdo de las partes, el cual puede ser individual o puede ser en grupo. Entendemos la imposibilidad de poder trasladarnos a firmar y que todos firmen o nos traigan los documentos. Para esto se podrá enviar un correo electrónico adjuntándole al trabajador el documento diciéndole, mira, te adjunto el documento, y que el trabajador me conteste señalando que está de acuerdo con el planteamiento y lo empiece a aplicar. Y también tengo que señalarle al trabajador desde cuándo va a aplicar esta medida. Esta medida se puede aplicar desde el momento en que tenga firmado el convenio con los trabajadores y tenga la autorización del ministerio. Si ustedes hacen firmar hoy día el convenio con el trabajador o le mandan el correo y él les regresa diciendo que está de acuerdo y le piden la autorización al ministerio, y digamos que les llegue el día de mañana, porque entiendo que el ministerio va a trabajar incluso fines de semana, o me llegue el día lunes, yo podría empezar a implementar desde el día lunes. Entonces haría un corte. ¿Sí? Hoy estamos 20 de marzo, hasta el día 20 de marzo se le va a pagar el sueldo completo y de ahí en adelante, desde la fecha en la cual ya tenga la autorización del ministerio, le voy a pagar ajustando el 25% menos. No voy a tener problema en la aportación al IES, porque como les decía, la aportación va a ser sobre el sueldo completo. Tengo que informarle entonces al trabajador desde cuándo va a empezar a aplicarse esta medida y señalándole que es hasta 6 meses, ¿sí? Para tener un rango de manejo y posibilidad dentro de este tema para poder aplicar en función de las necesidades que tenga de la empresa conforme lo que habíamos señalado anteriormente. ¿Qué pasa si un trabajador no acepta esto? Como les decía de inicio, tiene que haber un acuerdo entre las partes, es indispensable. Es decir, esta jornada reducida no es decisión exclusiva unilateral del empleador, no lo es. Entonces tiene que haber un acuerdo. Les vamos a explicar más adelante qué opciones podría yo manejar con una persona que no acepte esto. Esta aplicación de la jornada reducida puede aplicarse a todos los trabajadores o a parte de los trabajadores. Es decir, no tiene que ser todos o ninguno. Sí puede ser parcial, incluso podría ser parcial entre trabajadores que cumplen las mismas funciones, unos sí, otros no. Dentro de esto hay que ser creativo, ¿no? Hay que ser dinámico. Podríamos utilizar
esta jornada reducida, que lo que implica es una disminución en el sueldo del trabajador de manera alternada. ¿A qué me refiero? Si tengo 20 trabajadores, voy a decir, miren, ustedes 10 en abril se acogen a esto. Ustedes otros 10 en abril tienen sueldo normal. Y en mayo cambio. Es decir, los que estaban con sueldo completo van a pasar a jornada reducida y viceversa. ¿Es una alternativa que se puede plantear? Sí, se la puede plantear. En el momento en que yo tenga el acuerdo con el trabajador, digamos, de alguna manera quede en mi control el hecho de cuánto dura la medida y si efectivamente puedo hacer lo que yo les señalaba anteriormente, que en su momento se aplicó en el tema del terremoto del año 2016. Es decir, una parte se acoge a la baja y otra no, para precisamente no generar un clima adverso. Yo sé que ya de por sí va a ser complicado esto, pero generar otro clima peor todavía con una especie de inequidad, es decir, ustedes les bajo y a ustedes no, y así de manera abierta, ¿no? Entonces puede ser una alternativa interesante el hecho de poder alternar. Otro tema importante es que este valor que no se ha pagado, que no se va a pagar a quienes se acojan a esta disminución de la jornada y sueldo, no se tiene que pagar al trabajador solo, salvo el caso de que la empresa genere utilidades del ejercicio 2020. Ejemplo, si yo le bajo a esta persona, ¿no es cierto?, que gana $400 y digamos que aplico efectivamente 4 meses de esta jornada reducida, ¿no es cierto?, lo que le he hecho es bajar $100 por mes, le he bajado $400. Claro que trabajó menos tiempo. Si la empresa genera utilidades del ejercicio económico 2020, y puede repartir utilidades a los socios, es decir, no topando el 15% de utilidad de trabajadores, porque eso está para los trabajadores, el 85% que es para socios podrá distribuirse siempre y cuando pague lo que dejé de pagar por jornada reducida, en el ejemplo. Es decir, si yo generé $1,000 de utilidades y tengo el 15%, ¿no es cierto?, los 150 y me quedan 850 para socios, antes de repartir a los socios de ese 85%, tengo que pagarle a los trabajadores el valor que les dejé de pagar por la jornada reducida. Es decir, de los 850 tendría que pagarle 400 al trabajador que no percibió esto en estos 4 meses, en el ejemplo, y ahí podría repartir los 850. Dadas las circunstancias, digamos que esperemos que todos puedan generar utilidades sin duda alguna, pero se avisoraría que no van a haber utilidades, pero esta sería la única condición por la cual me tocaría pagarle al trabajador esta diferencia que no va a percibir en el tiempo en el cual no se acoja, en el cual se acoja más bien a la jornada reducida. Esa sería la única opción, digamos, dentro de lo que sería posible aplicar, ¿sí? Dentro de la reducción de la jornada, y son preguntas muy válidas, digamos que yo tengo un trabajador ahorita que no trabaja 40 horas semanales ni 8 horas diarias, sino que está en jornada parcial. Entonces trabaja, en lugar de trabajar 8 horas, trabaja 6. Ya trabaja 6 horas diarias y ya está en las 30. ¿Puedo aplicar jornada reducida? Sí, sí puedo aplicar jornada reducida. Aplicaría la misma proporcionalidad. Es decir, le bajaría el 25%, hasta el 25% de las horas que trabaja actualmente. Es decir, si trabaja 30 horas, le aplico un 25% menos de horas a lo que trabaja actualmente y también ajusto el sueldo en esa línea. Entonces, sí es posible hacer esto. Entonces, hemos visto teletrabajo, vacaciones, jornada reducida de trabajo. Vamos a ver ahora una figura nueva que establece el Acuerdo Ministerial 077, que es la suspensión emergente de la jornada laboral. Esto es algo que no existía, esto es algo sí nuevo. ¿Qué es lo que señala esta suspensión? Esta suspensión determina que el empleador, ¿no es cierto?, puede disponer la suspensión de la jornada de trabajo. Esta es una suspensión que quiere decir que efectivamente el trabajador no tiene que ir a trabajar definitivamente. Entonces, este tiempo que no trabaja tiene que recuperarlo el trabajador, ¿sí? Sí le pago normalmente su sueldo completo, sí le pago el aporte también completo. Lo que va a tener el trabajador que hacer es recuperar este tiempo. Entonces, de ejemplo, si yo hago la suspensión de la jornada laboral, esta sí es una decisión unilateral del empleador. El empleador simplemente comunica al trabajador y le dice, mira,
te informo que me acojo a la suspensión emergente de la jornada laboral y tú no vas a trabajar por 2 semanas. 2 semanas son 80 horas. Estas 80 horas del trabajador, cuando se restablezca la posibilidad de trabajo regular, ¿no es cierto?, va a tener que pagarme estas 80 horas. ¿Cómo me va a pagar estas 80 horas? Yo podré incrementar la jornada diaria de 8 horas, 3 horas adicionales, es decir, va a trabajar 11 horas diarias, y o los sábados 4 horas adicionales hasta que me pague el tiempo de la suspensión de la jornada. En el ejemplo, 80 horas tendría yo que distribuir que me trabaje de lunes a viernes 11 horas y sábados 4 horas. Sin pagar recargo, por supuesto, no estoy pagando como horas ni suplementarias las 3 adicionales de lunes a viernes, ni como extraordinarias al 100% las horas de los días sábados. Entonces, en esta línea, ese valor no se pagaría con recargo. Ahora habrá que ver qué tan práctico, qué tan efectivo y qué tan eficiente es esto. Es decir, puede ser que yo tenga turnos de 8 horas, 3 turnos de 8 horas y realmente que me pasen a trabajar 11 horas diarias no me va a servir, no me va a ser práctico. Entonces, lo que determina este acuerdo es que si el trabajador se negare a cumplir esta recuperación, es decir, yo le dispongo porque el empleador tiene la facultad de establecer cómo va a cumplir y recuperar este tiempo unilateralmente. Y el trabajador dice, no, sabe que yo no puedo quedarme más allá de las 8 horas o yo no puedo venir los días sábados. En ese caso, puedo descontarle al trabajador el tiempo que no trabajó durante la suspensión. Este tiempo de recuperación le puedo descontar. Solo en ese caso. Es decir, he oído algunas interpretaciones que no son correctas en el sentido de que la suspensión implica no pago de sueldo. No es así, porque lo que dice aquí es que hay que pagarle completo, el IES igual de manera completa, pero el trabajador tiene la obligación de recuperar este tiempo. No me está dando la opción de que de entrada me diga el trabajador ahorita, o yo le diga como empleador, ¿sabes qué? No trabajes y como no quiero que me recuperes, entonces no te pago. El efecto es contrario, es te pago la suspensión, te dispongo la recuperación. Eventualmente podría yo como empleador decirle, mira, la recuperación no va a ser práctica ni real, por lo tanto, sí, no te voy a pagar, te voy a descontar más bien de tu sueldo este valor que te pagué anticipadamente. Entonces, sí podría manejar esto, sí lo podría administrar, sería más o menos como diferir. Te estoy pagando hoy que no estás trabajando y luego te descuento cuando todo esté normal. Y también establecer eventualmente un plan de descuentos. En el evento de que efectivamente trabaje esta jornada extendida, ¿no es cierto?, de 11 horas, si esta jornada extendida de 11 horas está entre las 7 de la noche y las 6 de la mañana, es decir, si las 11 horas terminan o tienen incluidas horas de entre 7 de la noche y 6 de la mañana, tengo que pagar el recargo nocturno del 25%. Lo que no pago es como horas adicionales porque se estarían considerando a estas horas, ¿no es cierto?, como parte de la jornada, no como adicionales, no como suplementarias. Y al ser consideradas como parte de la jornada, definitivamente voy a tener que pagar el tema de la jornada nocturna, que es un recargo del 25%. Ojo, no me puedo pasar de estas 11 horas, y si no es que le voy a hacer trabajar 12, 13, 14 horas y le pago adicional. Este sería el tope máximo de trabajo en recuperación de hasta 11 horas, que es lo que el trabajador tendría que recuperar, ¿sí? Entonces, esta recuperación, como les decía, al momento sí me toca pagar en el tiempo de recuperación. Después, ya cuando se restablezca la normalidad del trabajo y la jornada regular de trabajo, sí podría yo como empleador, si veo que definitivamente no me es práctico de ninguna manera, ¿no es cierto?, que me pueda recuperar ese tiempo. Es decir, si mi gestión va a irse reactivando poco a poco, cargar más horas posiblemente no sea práctico. Por eso les decía que el tema de la reducción de la jornada también se vuelve importante y la suspensión va a ser en función de que realmente necesite o no que el trabajador me recupere en ese tiempo. O si no, de manera unilateral determinarle, decirle, mira, como no va a ser efectivo o eficiente que recuperes el tiempo, te voy a descontar
Tal vez no de golpe, porque eso va a hacer que el trabajador pierda un ingreso total en un mes o 2 meses, sino que puede ser progresivo, decirle, mira, te voy a descontar esta jornada, esta suspensión definitivamente en 2, 3, 4 meses. Entonces, sí es factible esto como lo pueda aplicar, ¿sí? Entonces, estemos muy claros. La suspensión no implica no pago de sueldo. Tengamos cuidado con esto. Si yo le suspendo y no le pago el sueldo, la falta de pago de remuneración es causal de visto bueno del trabajador de empleador y por ende la terminación de la relación laboral y terminación con indemnización como despido intempestivo. Tengamos cuidado con esto. Entonces, seguimos recapitulando. Vimos tema teletrabajo, vacaciones, jornada reducida, vimos ya la suspensión. Vamos a ver ahora un tema también que se está hablando mucho, pero que no se está dando una interpretación correcta. La licencia sin sueldo. La licencia sin sueldo la tenemos en el Código del Trabajo para los casos de maternidad extendida o paternidad extendida, cuando la trabajadora o el trabajador se acogen a esta licencia sin sueldo, que inclusive me da la opción de sacarle del seguro social, no pago aportaciones. Sí considero este tiempo para efectos vacaciones, antigüedad, desahucio, jubilación patronal, pero no tengo pagos ni sueldo ni IES hasta que el niño, cumpla un año. Esta es una decisión voluntaria, pero ahí está claramente establecida en la ley la licencia sin sueldo. También tengo una licencia sin sueldo en el caso de estudios en el exterior, también licencia sin sueldo. Pero no tengo más opciones de licencia sin sueldo. Entonces, lanzarse este momento a una licencia sin sueldo, porque, ojo, el gobierno me está dando la opción de la suspensión, pero con pago. Entonces, darle una licencia sin sueldo es darle un permiso más o menos sin pagarle. ¿Sí? Entonces, no está normado. Definitivamente, el código no me faculta a usar la licencia sin sueldo de manera voluntaria y que sea una decisión del trabajador. El que pida y diga, hoy, señor empleador, quiero que me dé una licencia sin sueldo de 90 días y no quiero que me pague nada. Esta licencia sin sueldo, como no está normada, evidentemente me toca hacer aportes al Seguro Social, porque la ley no me contempla nada distinto, y tampoco me dice, en casos de emergencia, el trabajador podrá pedir licencia sin sueldo, o el trabajador a su libre voluntad pedirá licencia sin sueldo cuando quiera. Entonces, si el trabajador de alguna manera es forzado a pedir y a firmar una licencia sin sueldo, en algún punto el trabajador podrá reclamar y demandar judicialmente y decirle al juez, a mí me obligaron a firmar este papel. Eso me va a generar una complicación, por supuesto, ¿no es cierto? Y el trabajador, yo le voy a decir, él pidió. Entonces, claro, va a ser poco creíble que el trabajador en estas circunstancias quiera que no le paguen sueldo. Tenemos la figura de la reducción de la jornada que baja al 25%. Tengo la suspensión que de alguna manera difiere, en que algún momento me va a recuperar ese tiempo, le voy a descontar. Entonces la licencia sin sueldo no está normada legalmente. Sí he escuchado a varias empresas que están usando este esquema, que hay abogados que dicen que sí hay cómo. Desde mi punto de vista existe un altísimo riesgo de usarla, no está legalmente regulada. Hemos hecho un pedido a nombre de algunos gremios de empleadores y cámaras al gobierno de que efectivamente se pueda normar una licencia sin sueldo por 90 días pagando el seguro social. Este pedido se lo hizo el día miércoles de esta semana al ministro de Trabajo, al ministro de Comercio Exterior también. Entonces, se está pidiendo. Esperemos que tengamos una acogida sobre esto. El día de hoy tenemos una reunión virtual con el ministro de Trabajo, el ministro de Comercio Exterior también, para conversar sobre esta posibilidad y que vía un acuerdo ministerial, el ministro de Trabajo nos diga si se puede pedir una licencia sin sueldo o se puede establecer una licencia sin sueldo hasta por 90 días y ahí sí poderla aplicar, no antes. Entonces, sobre este punto, si no le recomendamos que lo usen. Algo que me estaba olvidando. En el tema de la suspensión de la jornada, se debe comunicar al trabajador hoy por escrito o por vía electrónica, correo electrónico, por WhatsApp, por medios electrónicos, es válido, es legalmente válido, señalándole que la suspensión opera de tal fecha a tal fecha y que podrá ser ampliada incluso. Aquí
En la suspensión no hay un tiempo máximo ni un tiempo mínimo, que es lo que yo puedo establecer. Podría establecer un tiempo, eventualmente lo puedo atar al tema de la emergencia médica, sí, podría ser. Pero dejo abierta la posibilidad. También tengo que registrar a los trabajadores, ¿no es cierto? En este caso solo subo el archivo Excel, igual que para la jornada reducida, subo el archivo Excel y subo la información al SUT y me llega una autorización para la suspensión. Son trámites que están en línea, no estamos con ningún inconveniente, el ministerio no pide tampoco nada adicional para que pueda yo empezar a implementar estas medidas. Tenemos otra opción, más bien otra acción, que es la terminación de los contratos de trabajo en periodo de prueba. Recuerden que el periodo de prueba se establece vía contrato de trabajo, si no es que automáticamente todos los contratos arrancan con periodo de prueba. Tiene que constar en el contrato claramente que se establece de común acuerdo un periodo de prueba de hasta 90 días. En los 90 días no hay ninguna prohibición de terminar el contrato de cualquiera de las partes, tanto empleador como trabajador. Entonces yo puedo notificar a trabajadoras embarazadas, en maternidad, en lactancia, discapacitados, dirigentes sindicales, porque no estoy despidiendo, estoy terminando el contrato en periodo de prueba. Entonces no tengo ninguna limitación de hacerlo, simplemente debo notificar al trabajador que termine el contrato por decisión del empleador dentro del periodo de prueba. No se pongan a dar explicaciones de por qué terminan el contrato en periodo de prueba. Es una facultad abierta que la tengo por ley de terminar en cualquier momento a mi sola decisión. ¿Sí? Entonces, esa es una opción que la pueden hacer. También si tengo contratos eventuales, recuerden que el contrato eventual es un contrato a plazo, ¿no? Finalmente, hasta 180 días. Si tengo contratos eventuales que se me están venciendo en estos días, sí, claro, los puedo terminar sin ningún problema. Tampoco tengo una restricción en ese sentido. La opción, y la hemos dejado al último, precisamente porque creemos que es la opción legal, sí, legal, pero más fuerte, que es la terminación de la relación laboral de acuerdo con el artículo 169, numeral 6 del Código del Trabajo. Esto es algo no nuevo, esto es algo que ha estado siempre en el código. Se ha usado poco, sí, no se ha usado mucho. Esto dice, faculta al empleador a terminar el contrato de trabajo por causas de fuerza mayor, ¿no es cierto? Que es como que efectivamente estamos viviendo actualmente, son circunstancias extraordinarias que definitivamente facultan al empleador a terminar el contrato. ¿Esto qué implica? No implica pago de indemnizaciones, ni desahucio, ni despido. Recuerden que el Código del Trabajo establece claramente cuándo se paga el desahucio. Entonces, el desahucio se paga cuando la relación termina por acuerdo de voluntades, cuando el trabajador presenta su renuncia, que es el desahucio como tal. En caso de despido también pago desahucio, no más. El despido intempestivo también está claro cuando lo pago, cuando hay una decisión unilateral del empleador de terminar sin justificación. Es la diferencia. Esta terminación está en las causales del artículo 169, entre las cuales está el acuerdo de voluntades, está el desahucio, está la terminación de la obra, está la muerte del trabajador y está esta causal que es por fuerza mayor. Entonces aquí sí tengo una justificación. Entonces, para operar esta terminación, lo único que debo hacer es enviar una comunicación al trabajador señalando que terminamos el contrato por fuerza mayor, ¿no es cierto? Y que le pagaremos su liquidación en el término de la ley. ¿Qué va en la liquidación? Como no va desahucio, no va despido, pago proporcional 13º, pago proporcional 14º y pago vacaciones si tiene pendientes, nada más. Este no es un trámite que debo hacerlo vía ministerio, que tengo que pedirle autorización al ministerio, que notifique el inspector. No, es una aplicación directa en la cual el empleador lo que hace es le comunica directamente al trabajador esta aplicación de la ley y simplemente le da el aviso de salida. Así opera. Esto es algo que se utilizó el año pasado y lo utilizamos nosotros con algunos clientes del sector de la palma africana, que tuvo una afectación y un impacto de una plaga por más de 5 años, que realmente destruyó las plantaciones de palma africana en el país, y lo aplicamos.
Conversamos también, nos reunimos antes de aplicar esto con el ministro de Trabajo, que sigue siendo el mismo ministro actual, simplemente para decirle, mira, vamos a aplicar esto. Queríamos informarte simplemente, no pedir autorización porque legalmente se lo puede hacer, y así lo hicimos. Hemos conversado estos días también, el día de ayer, también con el ministro de Trabajo sobre esta opción. ¿Qué es lo que nos ha pedido el ministro a nombre del gobierno? Que definitivamente están conscientes de que es una opción legal que se la puede aplicar, que se trate de usar como la última opción y se traten de agotar todas las demás opciones. En esa línea es lo que le dijimos, mira, necesitamos que nos ayudes con una licencia sin sueldo de hasta 90 días, que puede ser muy práctica y muy aplicable. Y también se le pidió que la jornada reducida pueda bajar no solo el 25%, sino hasta un 50%. Para esto de bajar hasta el 50% necesitamos reforma de ley, lo cual se ve bastante difícil y además va a tomar demasiado tiempo. Pero la licencia sin sueldo es algo que se puede analizar y creemos que podríamos tener una buena noticia en ese sentido para poder empezar a implementar. Entonces, en relación a los comentarios que hizo el presidente, me parece que fue el sábado o el domingo pasados, en el cual señaló que se prohíben los despidos. Miren, sobre esto hay que ser muy claro y puntual. El Código del Trabajo, que es la ley vigente, a mí me faculta terminar la relación laboral de manera unilateral, excepto en qué casos, que es el despido ineficaz, que está vigente desde el año 2015, excepto en trabajadoras embarazadas, en maternidad, en lactancia y dirigentes sindicales. Ahí tengo prohibición expresa de despido por ley. El Código del Trabajo no ha sido modificado. No puede emitirse un decreto ejecutivo, que tampoco se lo ha hecho porque sería ilegal, en el cual se prohíba despedir, ¿sí? Estamos en un Estado de Derecho, la ley me faculta, estoy cumpliendo lo que la ley me determina. Incluso, miren, tuvimos una anécdota que nos pasó esta semana cuando el CONADIS, el Consejo Nacional de Discapacidades, empezó a mandar correos a las empresas diciendo que está prohibido legalmente de asignar vacaciones o disponer vacaciones a trabajadores con discapacidad. Le contestamos un correo electrónico diciéndole, ¿me puede por favor explicar la base legal o en la ley donde dice que esto no se puede? Nos se dieron 10 vueltas, correos van, correos vienen, al final nos dijeron, vea, por favor, en lo posible trate de no hacerlo. Entonces le decimos, oiga, es muy diferente, ¿no? Que usted lance un correo electrónico a la colectividad diciendo algo está prohibido cuando no es así. Entonces, estamos actuando absolutamente pegados a la ley, estamos actuando en base de la normativa legal que tenemos, estamos usando las normas legales que me amparan. Esto quiere decir que yo hoy día podría despedir a un trabajador, sí lo puedo hacer, ¿sí? No tengo ninguna limitación, ninguna prohibición que me diga lo contrario. Entonces, creo que hay que ser también muy responsables en cuanto a la información que se da a la colectividad, más aún todavía si provienen de autoridades de rangos tan altos, porque esto va a generar confusión, ¿no es cierto? Ya de hecho me genera una confusión diciéndole, es que no es verdad, y es que es así. Y eventualmente me pueden generar reclamos innecesarios que luego no van a tener fundamento legal alguno. Entonces, no hay limitación en esa línea, en ese sentido. Todo lo que les hemos dicho en esta charla está respaldado legalmente, es lo que se está aplicando. Ahora, dentro de estas normas y de la práctica que hemos tenido en estos pocos días, pero intensos días que hemos tenido, sí puedo yo establecer combinaciones. ¿En qué sentido? La medida, digamos, efectiva ahorita para bajar el costo de nómina es la jornada reducida. Entonces, sí puedo aplicar la jornada reducida ahorita y mandarle al trabajador de vacaciones. Esto quiere decir que ya le voy a pagar el sueldo en vacaciones en base del sueldo de jornada reducida. También puedo pedir hoy la jornada reducida, ¿no es cierto? Y luego aplicar la suspensión. Entonces me va a deber luego en la suspensión menos horas. Es decir, ya no voy a aplicar la suspensión ahora en 8 horas diarias, sino sobre 6. Entonces sí puedo yo aplicar en esa línea que pueda combinar, digamos, estas medidas para poderlas implementar. Dentro del acuerdo también se habla de una modificación emergente de la jornada laboral.
Esto lo que me determina básicamente es que yo pueda combinar y pueda modificar, ¿no es cierto?, la jornada laboral, incluyendo trabajos en sábados y domingos. Recuerden ustedes que la jornada ordinaria de trabajo implica trabajar 5 días y descansar 2. Y en el contrato de trabajo yo puedo haber puesto, ¿no es cierto?, en el contrato que diga que efectivamente trabajo de lunes a viernes, de 8 a 5. Entonces, lo que puedo ahorita aplicar en esta línea, ¿no es cierto?, es poder modificar la jornada de trabajo que está en el contrato. Entonces, si tengo una persona que su contrato dice que trabajo de lunes a viernes, le puedo decir mañana, mira, vas a trabajar de martes a sábado, o vas a trabajar de miércoles a domingo, y tus días de descanso van a ser, en caso de miércoles, domingo, lunes y martes, ¿sí? Entonces, sí lo puedo hacer ahora, sin necesidad de llegar a un acuerdo, un consentimiento con el trabajador, sí lo puedo modificar de manera unilateral como empleador. Entonces, en esta línea, esto sí puedo hacerlo, sí puedo aplicar, ¿sí? En el tema de la terminación por fuerza mayor, ¿qué es importante? Tengo que demostrar que efectivamente esta situación me ha afectado de tal manera, ¿no es cierto?, que tengo que aplicar esa terminación. Ejemplo, hay sectores como el sector florícola que está afectado gravísimamente, es decir, sus ventas pasaron de un 100% a un 2%, 10% en el mejor de los casos. Entonces, ahí no tengo que probar nada. En otras industrias o en otras actividades tendré que demostrar que efectivamente no lo puedo hacer. Por ejemplo, en las empresas donde tengo actividades que efectivamente sí las puedo ir realizando en estos momentos, va a ser más difícil el poder probar que efectivamente esta fuerza mayor me está afectando. Y en esto creo que debemos ser muy sensatos, muy responsables, muy honestos, porque claro, tengo en este momento en la mano una alternativa con la cual podría bajarme a un montón de gente, que posiblemente sea la gente que más me cueste, pero que no necesariamente es algo indispensable que lo deba hacer para garantizar la sostenibilidad de la empresa. Entonces, no tratemos de utilizar este esquema para darme de baja a toda esa gente que de alguna manera la tenía en la mira anteriormente, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, sí, me parece que debemos analizarlo bien. En ese sentido, estamos a las órdenes para atenderles por correo electrónico o por estos mecanismos. Si ustedes tienen alguna duda o inquietud respecto en cómo pueden aplicar, nosotros estamos analizando estas circunstancias directamente con el gobierno, lo cual nos parece que es algo importante porque tampoco queremos tener unas reacciones complicadas luego, ¿no? Es decir, este caso de fuerza mayor no existe una limitación. Como no es un despido, entonces no tengo una limitación de aplicarlo a embarazadas, trabajadoras de maternidad, lactancia o discapacitados. Sin embargo, sí me podrían generar un ruido, ¿no es cierto?, con las mismas autoridades, como si esta empresa está dedicada a sacar en primer lugar a los discapacitados y a embarazadas. Legalmente no tengo prohibición, como les decía, pero sí podría generar un tema de impacto, ¿no es cierto?, que eso también debería analizarse. En esa línea, entonces, ahorita, solo para ampliar la respuesta anterior por una de las preguntas que tuvimos en el chat de preguntas. Miren, los discapacitados siempre pueden ser despedidos, ¿no? Eso sí, siempre ha estado abierto, no está prohibido en esa línea. Lo que hace es tener una indemnización adicional. ¿Sí puedo aplicar fuerza mayor? Sí podría aplicar fuerza mayor, pero como les decía anteriormente, tendría este posible riesgo o este posible impacto, ¿no es cierto?, de que pueda tener una bulla o un ruido en el sentido de que me digan que la empresa está haciendo estos temas, ¿no? Vamos antes de terminar, a revisar algunas de las preguntas. Sí les reitero nuevamente, estamos a las órdenes para ampliar la información o analizar la situación que tenga cada uno de ustedes. A través de correo electrónico nos pueden escribir y podemos coordinar y contactarles para poderles comentar ya más puntualmente en cada uno de los casos de ustedes, ¿no es cierto?, las alternativas que podrían aplicar. Recuerden que hemos hecho este espacio precisamente para poder explicarles a ustedes, ¿no es cierto?, como clientes nuestros del estudio, explicarles de manera general cuáles son las medidas y alternativas que podemos utilizar, pero también dejar abierta la posibilidad de que podamos
analizar cada uno de los casos porque tendremos realidades diferentes en cada uno de los casos. Las preguntas que ustedes han hecho, nosotros las vamos a descargar y las vamos a ir contestando, y si también quieren hacernos preguntas puntualmente, también a través del correo electrónico estamos a las órdenes. Esperamos que todos estén gozando de buena salud, cuidémonos entre todos y esperemos que esta situación termine lo más pronto posible. Muchas gracias.